Área de trabajo. Un área de trabajo bien distribuida te dejará hacer tus labores de una manera cómoda y con buenos resultados. La ubicación de las zonas puede variar por el equipo y espacio que se disponga en una panadería. Sin embargo, hay zonas que no pueden faltar. La zona de recepción, estoy en contacto con el exterior, como su nombre lo indica, es donde se recibe la materia prima, verificando que esté en peso y características adecuadas. El almacén es una zona que variará según el espacio y tamaño de producción de la panadería. La mayoría cuenta con 2 espacios. El seco o a temperatura ambiente normalmente son estantes. Y el refrigerado, que se subdivide en refrigeración y congelación. En panaderías grandes se les conoce como cuartos frío. La zona de elaboración es donde se maneja todo el proceso de panificación. Desde la formación de la masa hasta los últimos toques después del horneado. Cuenta con varias mesas para los diferentes procesos. En esta zona también se encuentran los hornos, porcionadoras, charolas de pan, en sus espigueros y otros utensilios. Como en esta zona es donde se maneja la masa y el pan, es muy importante que tenga un espacio destinado a la higiene de las manos. En la zona de desechos hay contenedores para residuos orgánicos e inorgánicos. Este espacio debe estar separado de las áreas de elaboración y almacenamiento. Reserva un espacio especial, donde se dejen cosas personales y los uniformes de trabajo. Destina un espacio para que guardes los materiales de limpieza. Comprueba que el área de trabajo sea segura, chequeando el estado de los contactos y cables al inicio y final de la jornada de trabajo. Compruebe el cierre de llaves del gas y si detectas una fuga, dile a tu jefe de inmediato. Tu lugar de trabajo debe estar bien ventilado para prevenir la acumulación de malos olores, vapor y humo. Requiere una buena iluminación para que tengas buena visibilidad y prevengas accidentes. Ten siempre limpio todos los espacios donde hagas tus tareas, ya que el trabajar con alimentos te lo exige. Limpieza y desinfección. Es muy importante que tu área de trabajo, equipo y utensilios estén siempre limpios y desinfectados. Con ello, previenes que los alimentos que preparas puedan contaminarse. Además, disminuyes el riesgo de la presencia de insectos y roedores. En la panadería, la suciedad se ocasiona por los restos de comida o por el desgaste y oxidación de los equipos y utensilios. En ambos casos, la consecuencia es la reproducción de microorganismos. Ante esto, lo que debes realizar es limpiar y después desinfectar. Para eliminar toda la suciedad que se genera, debes limpiar con agua y detergente. Este debe ser especial, según el tipo de suciedad. Para grasas y residuos de comida, usa un alcalino. Sarro y óxido, un ácido. Jugos de frutas, neutro. Grasas y sarros incrustados, abrasivo. Con algunos detergentes, debes utilizar guantes de látex. Para lavar tus utensilios, hay 2 métodos. Manual y automático. Si es manual, con una rasqueta o espátula, retira los restos de alimentos, depositándolos en el contenedor correspondiente. Enjuaga tus utensilios. Ahora, lávalos, tallando con fibra o esponja. Utiliza el detergente adecuado y agua tibia. Si la suciedad es una costra muy dura, usa fibra de metal, pero nunca en capas antiadherentes. Enjuaga otra vez, con agua tibia. El lavado automático se hace en máquinas lava-loza. Antes de meter los utensilios, saca los restos de alimentos. Ponlos en la charola, de tal manera que no quede sobrecargada. Programa la temperatura, el tiempo y la presión del agua. Finalmente, sécalos con las toallas de papel, con un trapo limpio y seco o a temperatura ambiente. Desinfectar es destruir los microorganismos presentes en las superficies. En tus utensilios, hazlo sumergiéndolos en agua caliente durante 30 segundos o metiéndolos a la máquina lava-loza a una temperatura de 82 a 90 grados centígrados. También puedes desinfectar con productos químicos. Los más comunes son cloro, yodo y amonio cuaternario. Para utilizarlos, siempre sigue las indicaciones de su etiqueta. El procedimiento con cualquier producto es el mismo.
Asegúrate que la superficie esté limpia. Prepara la solución que seleccionaste. Aplícala y déjala actuar. Enjuaga si es necesario. Desinfecta el equipo fijo cada 24 horas. Deja secar a temperatura ambiente. Los utensilios, límpialos y desinféctalos después de cada uso. Guarda detergentes y desinfectantes en un mismo lugar. Para controlar su distribución y uso. La higiene disminuye las fuentes de contaminación y aumenta la confianza de tus consumidores. Prevención y control de plagas. Una plaga es la presencia masiva de una especie animal o vegetal nociva para la salud. Las principales plagas que se pueden presentar e incluso reproducir en el área de trabajo son insectos o roedores. Para prevenirlas, verifica periódicamente que las puertas, ventanas y coladeras no tengan agujeros. Si los tuvieran, dile a tu jefe o repáralos de inmediato. Pon mallas metálicas. Sella grietas y huecos en techos, paredes o pisos. Tapa y guarda los envases. Cierra las llaves de agua para prevenir fugas. Si detectas alguna, repórtala y solicita su reparación. Tira diariamente la basura y ten cerrados los contenedores. Evita acumular cartones y costales vacíos. Cambia las cajas de madera o recipientes de plástico con tapa. Si detectas la presencia de algún animal, elimínalo rápidamente. Limpia y desinfecta el área contaminada. Si es una plaga, busca una empresa dedicada a exterminarla. También puedes aplicar productos autorizados por la institución de salud de tu país, siguiendo las instrucciones de uso y seguridad de su etiqueta. Hay 4 tipos de productos. Químicos, como plaguicidas. Antes de utilizarlos, retira alimentos y utensilios para prevenir su contaminación. Físicos, como los repelentes ultrasónicos que emiten sonidos para ahuyentar. Biológicos. Son hormonas y feromonas que sirven para mantener fuera la plaga. Puedes complementarlo con algún producto químico para erradicarla. Mecánicos. Las ratoneras y trampas adhesivas nunca las utilices, ya que podrían convertirse en un foco de infección. Es preferible prevenir una plaga que tratar de eliminarla. La limpieza y desinfección son tu mejor arma. Reglas básicas de higiene y seguridad personal. Es importante que sigas las reglas de higiene y seguridad para evitar que contamines el área de trabajo y los productos. Además, evitas accidentes. Para mantener tu higiene, toma un baño, mantén tus uñas limpias. No utilices anillos, pulseras o relojes, ya que guardan bacterias y podrían ocasionarte un accidente. Si eres hombre, afeítate. Si eres mujer, modera tu maquillaje y no utilices barniz. Si presentas síntomas de alguna enfermedad o herida, vaya al médico. En ese estado, no puedes estar en contacto con los alimentos. No fumes ni comas mientras trabajas. Lávate las manos antes de manejar alimentos y después de hacer otras acciones. Para no contaminar el área de trabajo, utiliza cubrebocas, red para el cabello y uniforme blanco. El uniforme de protección personal te ayudará a evitar que te lesiones. Este consiste en calzado antiderrapante, guantes para altas temperaturas, casco contra impacto, guantes dieléctricos y tapones para los oídos, ya que los ruidos que hace la maquinaria podrían dañar tu audición. Los últimos 3 se usan normalmente cuando se maneja maquinaria industrial. El casco, solamente en el manejo de materia prima, cuando es en grandes cantidades. Al hacer tus actividades, pueden ocurrir diferentes accidentes. Los más comunes son lesiones de espalda, golpes o cortaduras, quemaduras y caídas. Para evitar lesiones en la espalda, al momento de recibir y almacenar la materia prima, evita sobreesforzarte, cargando los costales. Adopta una posición correcta. Es decir, espalda recta, piernas separadas y semidobladas. En el traslado, sujétalo con ambas manos. En caso de que sea costal, pégalo a tu cuerpo. Mantén la espalda recta, el mentón pegado a tu cuello y evita girar la cintura. Para prevenir golpes o cortaduras, pon la funda a los cuchillos, después de utilizarlos, y no los dejes en los bordes de las mesas.
Al momento de agregar ingredientes en la batidora, disminuye su velocidad. Y mantén distancia de 20 centímetros frente a la batidora. Esto evitará que te quedes atrapado o te golpees con las aspas de la máquina. Si te cortas, sal del área de trabajo para no contaminar los alimentos. Para prevenir quemaduras, utiliza guantes para altas temperaturas al meter y sacar las charola del horno. Y espera a que el pan se enfríe. Para evitar caídas, utiliza calzado antiderrapante. Evita pisar áreas mojadas, correr y poner cajas, bultos o carritos en zonas de tránsito. Limpia la harina que caiga al piso, pues puede provocar que te resbales. Estas son las medidas que debes seguir. Son importantes para cuidar tu integridad y la de los demás. Lavado de manos. Estudios elaborados demuestran que las manos son el vehículo más común para transmitir infecciones. Para prevenirlo, debes lavarlas correctamente. Y realizar de esta acción una rutina de higiene personal. Cuando laves tus manos, sube las mangas hasta el codo. Saca el papel del despachador. Humedece las manos y antebrazos. Aplica jabón, preferentemente líquido. Enjabone tus manos y antebrazos, frotando durante 20 segundos. Sacude el cepillo y tallar uñas, palma, dorso y entre los dedos en forma circular. Cepilla el antebrazo por arrastre de la mano hacia el codo o en forma circular. Enjuague el cepillo y repite la operación en la otra mano y antebrazo. Enjuaga el cepillo y ponlo en el recipiente. Con la solución desinfectante. Enjuaga a chorro de agua de las manos hacia los codos, sin frotar. Toma el papel. Seca las manos sin frotar, quita el exceso de agua, presionando el papel contra tu mano. Toma más papel y tira el papel mojado. Continúa secando los antebrazos hasta el codo. Toma gel desinfectante y desecha el papel mojado. Aplica el gel desinfectante desde tus dedos hasta el codo. Deja que seque. Usa papel para tocar cualquier objeto antes de manipular alimentos o bebidas. Conocimientos básicos de la harina. La harina es el ingrediente principal en la preparación del pan. La más usada es la de trigo. En las harinas, lo más importante es la cantidad de gluten que tienen. Este es la proteína que contienen los cereales. Cuando la proteína se hidrata con agua o leche, esta se transforma, creando la fuerza de la masa, por medio de redes de gluten, duplicando así su tamaño. Clasificación de harinas. Las harinas se clasifican por el contenido de proteína y por la fibra que contengan. Entre más fibra y gluten tienen, estas son menos procesadas. En algunos países, lo dividen por ceros. Entre más ceros tenga la harina, es más refinada. Por ejemplo, la harina 4 ceros se conoce como harina floja, refinada o blanca. Esta produce poco gluten, por lo que es la más usada en pastelería y para la masa de hojaldre. La harina 3 ceros es la que tiene el refinamiento exacto para preparar panes por su alto contenido de proteínas. Se dice que es harina de fuerza. Los panes crecen muy bien sin deformarse. Por último, la harina común. Aquí entra en la 0 y doble 0. Esta harina tiene la molienda más gruesa, de textura rústica y color beige apagado. Se utiliza para la preparación de pastas y cremas. En resumen, entre más procesada la harina, menos gluten tiene y menos fuerza da la masa. Mezcla de harinas. Para que la masa quede con mayor calidad, se pueden mezclar diferentes harinas. Además que te permite crear panes con textura, sabor y color especial. Cualquier mezcla debe de tener 2/3 de harina de fuerza, combinados con harina que no sea de trigo. Una parte de harina de trigo. Considera los siguientes puntos. Si se aumenta la proporción de otra harina, que no sea la de trigo, la masa crecerá más lentamente, dando por resultado un pan más denso. Para producir panes de buen volumen, se prefiere la harina de trigo, con alto contenido de gluten. Las harinas con bajo contenido de gluten y sin gluten deben mezclarse por lo menos con un 50% de harina de trigo, para que aumente adecuadamente su volumen. Ingredientes básicos. Además de la harina, estos ingredientes son necesarios en cualquier tipo de masa
y hacen distintas funciones. Agua. El agua es un elemento importante en la formación de la masa. Las funciones del agua son: hacer posible la formación de gluten, determinar la consistencia de la masa, controlar la temperatura de la masa, permite el desarrollo de la levadura. Bajo la forma de vapor, evita que se seque la masa durante la fermentación y permite un mejor desarrollo de la pieza durante la cocción, mejorando también el brillo y el rendimiento. Hay dos tipos de agua. La que tiene pocos minerales. Estos producen un debilitamiento del gluten, tornando la masa suave, bien pegajosa. Una forma de contrarrestar este efecto negativo es aumentando el porcentaje de sal en las recetas. Un ejemplo de estas aguas son la de la lluvia y agua destilada. Tiene un alto contenido de minerales. Este tipo de agua no es adecuada para panificación, ya que endurece el gluten e inhibe la actividad de la levadura, retardando la fermentación. Un ejemplo de esta agua es la de la llave. Sal. La sal desempeña una función muy importante en la panificación. Hace mucho más que sazonar o resaltar los sabores. Esta refuerza la estructura de gluten y la realiza más elástica, mejorando así la textura de los panes. También inhibe el crecimiento de la levadura. Por eso, es importante para controlar la fermentación de los panes y prevenir el crecimiento de levaduras indeseadas. Azúcar. Los azúcares tienen distintas funciones en el proceso de panificación. Agregan dulzura y sabor. Debilitan al gluten, por lo que hacen un pan con textura más suave. Dan color a la corteza. Mejora la conservación del pan. Y alimentan a la levadura. Hay distintos tipos de azúcares. En lo que se diferencian es que varía la intensidad del sabor dulce. El azúcar granulado se usa mayormente para galletas, pasteles y jarabes. Tiene la propiedad de disolverse rápidamente al hervir el agua. El azúcar glass es muy fino. Esta se mezcla con almidón para que no se apelmace. Estas se clasifican por lo áspero o fino del grano. La 10X es la más fina y se usa en betunes. La 6X es el azúcar común de repostería. Se usa para glaseados, coberturas y rellenos de cremas. Existe el azúcar moreno, la melaza, miel de abeja y jarabe de malta. Estos se usa cuando la receta te las pide específicamente. Grasas. Como panadero, puedes obtener distintas grasas con diferentes propiedades, que las hacen adecuadas para distintos propósitos. Las principales funciones de las grasas en los productos de panadería son: suavizar la textura del producto, agregarle humedad y enriquecer la masa, aumentar las características de conservación y mejorar el sabor. Entre las características que los panaderos deben de tener en cuenta al seleccionar la grasa son las siguientes. Punto de fusión. Suavidad o dureza de la casa según la temperatura. Sabor y la capacidad de formar emulsiones. La emulsión es la mezcla uniforme de dos sustancias que no pueden fusionarse. Por ejemplo, agua y aceite. Las distintas grasas tienen diferente capacidad para formar emulsiones. Por ejemplo, si al preparar pastel no se utiliza la grasa adecuada, la emulsión puede fallar porque la masa contiene tanta agua que la grasa no puede tolerar. Entonces, se dice que el batido se corta. Se le dice manteca a cualquier grasa que tenga una consistencia sólida, por lo general blanca y sin sabor. Su composición es 100% grasas y pueden elaborarse con aceites vegetales, grasas animales o ambas. Por los diferentes propósitos que se buscan, las grasas tienen distintas características. Por ello, se dividen en dos grupos: mantecas comunes y las emulsificadas. Las mantecas comunes tienen una textura bastante firme y cerosa. Solo se derrite a temperaturas muy altas. Se usa para productos quebradizos, como corteza tepaí o bisques. Emulsificadas. Son mantecas suaves, soportan mayor cantidad de líquido y azúcar que las mantecas comunes, por lo cual le da a los pasteles una textura más fina y tersa, así como mayor humedad. En este grupo, se conforma por mantequilla y margarina. La mantequilla está formada con grasa, agua y sólidos de leche. Se produce salada y sin sal.
La que no contiene sal dura menos. Sin embargo, tiene un sabor más fresco y dulce. Por eso, se prefiere para hornear. Si usas con sal, en la fórmula debe disminuir la sal de la masa. Cuando la mantequilla está fría, es dura y quebradiza. A temperatura ambiente, es muy suave y se derrite con facilidad. Esto hace que las masas con mantequilla sean más difíciles de trabajar. La mantequilla tiene dos ventajas principales. Tiene un sabor apetecible y tiene cualidades de fusión. Es decir, esta se derrite fácilmente en la boca y no deja una capa grasosa, como lo hace la manteca. Con frecuencia, puedes mezclar 50% de mantequilla y 50% de manteca. Así, puedes conseguir tanto el sabor de la mantequilla como las características de manejo de las mantecas. La margarina se realiza de varias grasas animales y vegetales que se le agregan saborizantes, emulsificantes, colorantes y otros ingredientes. A diferencia de las margarinas comerciales, las margarinas de panificación se formulan de diferentes maneras, con distintos fines. Estas se dividen en dos categorías: margarinas para pastes o de panadería. Estas son suaves y pueden acremar bien. Margarina para pastas, que son más resistentes y elásticas. Su consistencia es más cerosa. Se usa mayormente en masas que forman capas, como la de pastelería danesa y la pasta de hojaldre. La pasta de hojaldre que se prepara con esta margarina, por lo general, esponja más que la preparada con mantequilla. Sin embargo, como la masa no se derrite en la boca como la mantequilla, a muchas personas no les parece apetecible. Los aceites son grasas líquidas que se utilizan con menos frecuencia en la panificación, ya que se esparcen mucho en la masa y acortan demasiado las fibras del gluten. En algunos pasteles y panes rápidos, se usa el aceite en vez de manteca. Fuera de esto, la utilidad del aceite en la panificación se limita a engrasar los moldes. El lardo es manteca de cerdo. Anteriormente, se usaba para costras de paí. Sin embargo, con la producción de las mantecas actuales, esta manteca ya no se usa en la panificación. De la amplia variedad de grasas dependerá el producto que quieras hacer y el sabor que quieras darle a tu pan. Productos lácteos y huevo. En la panificación, se puede enriquecer el sabor de los productos, añadiendo ingredientes más complejos y de mayor calidad. Dentro de los productos lácteos se encuentra la leche, que es el líquido más importante en la elaboración de panes dulces. La leche mejora la textura, sabor y color de la corteza. Además, tiene cualidades de conservación y aumenta el valor nutritivo de los productos de la panadería. Los ingredientes ácidos, como jugo de limón o polvo para hornear, no se deben agregar directamente porque cortaría la leche. Aparte de la leche entera, tenemos otras variantes como leche agria, la cual ha sido descremada. Cuando se usa esta leche, en pasteles o muffins, tenemos que neutralizar la acidez, añadiendo bicarbonato de sodio. Cuando se combina el bicarbonato de sodio con el ácido, leuda la masa. A causa de eso, debemos disminuir el polvo para hornear, como se indica a continuación. Para 1 litro de leche agria, añade 15 gramos de bicarbonato de sodio y resta 30 gramos de polvo para hornear. También tenemos la leche en polvo, que se usa frecuentemente, por su bajo costo. Y no afecta la calidad del producto. El huevo aumenta la calidad del pan, sin embargo, es más caro en comparación de los demás ingredientes. Debe buscar que los huevos estén limpios y de sabor fresco. Cuando esos envejecen, se vuelven acuosos y tienen menor claridad. Las maneras en las que podemos encontrar los huevos son: huevos frescos. Huevos en Tetra Pak, que se preparen generalmente con huevos frescos, de alta calidad, y resulta excelente para utilizarse en panificación. Son pasteurizados y se pueden congelar. Para descongelarlos, guárdalos sin abrir en la refrigeración y consérvalos allí durante 2 días. No los descongeles a temperatura ambiente ni con agua caliente. Y por último, huevos en polvo. Cuando se llega a usarse en la panificación, se incorporan a los productos horneados de 2 maneras. Se mezclan con azúcar o con ingredientes secos y se les echa agua. Después de mezclarlos, deja reposar 1 hora para que puedan absorber el agua. Las funciones del huevo son: dar estructura al pan
ya que la proteína del huevo se coagula. Si se usan demasiados huevos, el pan puede quedar duro. Emulsificar grasas y líquidos, produciendo masas más tersas. Esto contribuye al volumen y textura del pan. Hidrata la masa. Aumenta el sabor y el valor nutritivo. Da color amarillo, característico que tienen las masas y pastas. Además, como los huevos doran con facilidad, contribuyen a dar color a la corteza. Levadura. La levadura es una planta microscópica, es decir, un hongo, que actúa sobre los azúcares, en un proceso de fermentación, al cual se le llama leudar. En este proceso, los azúcares se convierten en dióxido de carbono y alcohol. Estos se evaporan por completo durante el horneado. El azúcar viene de dos fuentes. La primera es la que se agrega a la masa. La segunda es la que se produce a partir de la harina, ya que el almidón que contiene se convierte en azúcar. La levadura se usa en panes, bollos y pastelería. Hay distintos tipos de levaduras. La levadura fresca es muy usada por los panaderos, que valoran la calidad de la fermentación. Esta levadura puede usarse en el amasado, a mano o a máquina. Su presentación es compacta, desmenuzable y ligeramente húmeda. Se mezcla muy fácilmente con la masa. Es necesario guardarla en un espacio refrigerado para que conserve sus propiedades. La levadura seca instantánea tiene forma de minúsculos fideos que se incorporan muy fácilmente a la masa. Permite una fermentación rápida y de gran calidad. Como su nombre lo indica, está lista para el uso y no necesita disolverse en agua. Puedes buscarlas en bolsitas o en paquetes herméticos. Se conserva durante 2 años y debe guardarse a temperatura ambiente en un lugar seco. Una vez que abras la bolsa, te recomendamos que la conserves en una caja o bolsa hermética y lo uses rápidamente para que mantenga toda su eficacia. La levadura seca activa es muy utilizada por los panaderos que están iniciando. Tiene forma de gránulos o pequeñas bolitas. Resiste muy bien a las condiciones climáticas difíciles, especialmente cuando la temperatura y el índice de humedad son altos. Es indispensable hidratar esta levadura antes del uso. Para ello, recomendamos que se disuelve en agua o leche antes de mezclarlo en la harina. Si deseas cambiar la receta para usar levadura activa, solo disminuye a 40% el peso de la levadura fresca. Por ejemplo, se usa 200 gramos de levadura activa en polvo, en vez de 500 gramos de levadura comprimida. Temperatura. Como ya lo mencionamos, la levadura es un organismo vivo, por eso, es muy importante que cuides las temperaturas al manejarla. A 1 grado centígrado, la levadura se inactiva. De 15 a 20 grados centígrados, la acción leudante se vuelve lenta. De 20 a 32 grados, es la temperatura ideal para el crecimiento de la levadura. De 38 grados centígrados en adelante, el crecimiento es lento. Y arriba de 60 grados centígrados, se destruye la levadura. El manejo adecuado de la levadura hará que tu producto quede de mejor calidad. Leudantes químicos. Los leudantes químicos se usan en lugar de la levadura. La elección dependerá del producto que quieras hacer. Regularmente, los leudantes químicos se usan en masas para galletas y pasteles. Es por eso que no se usan con harinas alta en gluten. Hay 3 tipos con funciones muy diferentes. El bicarbonato de sodio. Se usa para preparar masas de pastelería, en las cuales deseamos que la expansión sea hacia los costados, más que hacia arriba. Se usa, por ejemplo, en la receta de brownie. El polvo de hornear, por su parte, hace el opuesto al bicarbonato. Es decir, que hace crecer las piezas hacia arriba. Se usa en muchísimas preparaciones, como budines, tortas para pastel, cupcakes, entre otros. El bicarbonato de amonio no es muy usado, ya que baja la calidad del pan. Este ocasiona panes que quedan chatos, ya que impide que se forme la red de gluten en la masa. La preparación en la que se usa es la receta de los polvorones. A diferencia de la levadura, estos 3 agentes leudantes empiezan a actuar cuando la pieza entra al horno. Es decir, que se activan con el calor. Almacenamiento. Una cocina
requiere muchos productos que tendrás que almacenar para mantenerlos seguros, disponibles y en buen estado. Cuando la materia prima llegue a tu área de trabajo, antes de almacenarla, inspecciona sus características físicas y su temperatura. Deja el empaque original de los alimentos, ya que los protege de plagas y bacterias. Si no es posible conservarlo, pon los alimentos en un recipiente limpio y desinfectado. Pon etiquetas visibles en todos los productos, con la fecha de entrada al almacén y su caducidad. Si algún producto viene en mal estado, no lo aceptes. El método, primeras entradas, primeras salidas, consiste en acomodar los productos, con la fecha de vencimiento más próxima, delante o arriba de aquellos con fecha más lejana. Esto sirve para optimizar el flujo de tu materia prima y evitar que caduque. Ahora sí. Guarda tus insumos en los distintos tipos de almacén: seco, refrigerado y congelado. En el seco se almacenan, en estantes, alimentos envasados y no perecederos, a temperatura ambiente y sin luz. Al introducir los alimentos, fíjate que los empaques no estén húmedos, mohosos o rotos. Afila los costales sobre tarimas, para que se ventilen por debajo. Pon las cajas pesadas antes que las ligeras. Pon las latas, una sobre otra, máximo 3. El almacén refrigerado debe estar a menos 5 grados centígrados, para frenar el crecimiento de las bacterias. Allí se almacenan alimentos perecederos, como lácteos, bebidas o carnes. Al meter los productos, pon los alimentos sobre estantes o tarimas. Pon las carnes crudas en la parte de abajo, pues sus jugos podrían escurrirse y contaminar otros productos. Los alimentos cocinados, embutidos, frutas y verduras van en el centro. Y en la parte superior, los productos lácteos. Para mantener este almacén en buenas condiciones, abre las puertas, solo cuando sea necesario. Mete únicamente alimentos fríos o a temperatura ambiente. Evita exceder la capacidad del cuarto frío, para que el aire circule adecuadamente. Revisa periódicamente la temperatura interna. El almacén congelado debe estar de 0 a menos 18 grados centígrados. Cuando pongas alimentos, acomódalos, como si se tratara de un almacén refrigerado. Cierra las puertas correctamente. Fíjate que la temperatura siempre sea la indicada. Los alimentos que guardes en este almacén son lo que no vas a utilizar de manera inmediata. Recuerda etiquetar todos los productos. Te ayudará a mantener la calidad de la materia prima y preparar alimentos frescos. Porcentajes de panadero. El porcentaje de panadero es muy usado, ya que tiene la ventaja de adaptarse fácilmente a cualquier cantidad. Además, puedes modificar cada ingrediente por separado para personalizar la receta a tu gusto. Se le llama porcentaje de panadero a la cantidad que representa cada ingrediente con base a la harina. Esta siempre equivale al 100%. Vamos a explicarlo mejor con un ejemplo. Tienes una receta con las siguientes cantidades. Pero quieres cambiar el porcentaje de levadura a un 5%. Si 2000 gramos de harina es el 100%, ¿a cuántos gramos equivalen el 5%? Primero, multiplicamos el 5 de levaduras por los 2000 de harina. El resultado lo dividimos entre 100%. Nos da como resultado 100 gramos de levadura. A este procedimiento se le llama regla de 3. Recuerda que también puedes crear una receta con tus propios porcentajes, solo con la cantidad de harina como base. Técnicas para mezclar ingredientes de masas fermentadas. La levadura es un organismo vivo que necesita manejarse con cuidado para conseguir que tu masa crezca. Aquí aprenderás la forma correcta de integrar los ingredientes para no dañarla. La técnica directa es la forma más simple. Esta consiste en combinar los ingredientes en el tazón de mezcla y amasar. Para hacer esta técnica, realiza los siguientes pasos. Suaviza la levadura en un poco de agua. Si la levadura es fresca, el agua debe de medir 2 veces el peso de la levadura. Si la levadura es seca, el agua debe pesar 4 veces más. Mezcla el resto de los ingredientes y después agrega la levadura disuelta. Ten cuidado de no colocar la levadura en contacto con sal. Mezcla todo
hasta tener una masa tersa y uniforme. Con esta técnica, existe la posibilidad de que la levadura no se distribuye de manera uniforme. La técnica directa modificada se emplea mayormente en masas dulces enriquecidas con leche, huevo, mantequilla, entre otros ingredientes. La técnica directa se modifica para asegurar la distribución uniforme de la levadura, la grasa y el azúcar. Primero, suaviza la levadura, igual que en la técnica directa. Puedes utilizar leche o agua, según lo indique la receta. Para esto, usa un recipiente distinto al tazón de amasado. Mezcla la grasa, azúcar, sal y el resto de los ingredientes revolviendo hasta que se combinen bien. Agrega gradualmente los huevos y mézclalo. Agrega el líquido que indique la receta y mézclalo un poco. Añade la harina y la levadura y mezcla hasta tener una masa uniforme. Ambas técnicas ayudan a combinar y distribuir todos los ingredientes para formar una masa fermentada ideal y ayuda al crecimiento correcto de la levadura. Amasado a mano. El amasado sirve para que el gluten y la levadura se desarrollen para producir un pan poroso y esponjoso. Se hace de las siguientes etapas. Fraseado. Es la acción donde se combinan todos los ingredientes. Estirado y soplado, que es donde la masa se estira verticalmente y atrapa una gran cantidad de aire. Esta operación se repite varias veces. Bollado y la postura, donde dejamos descansar la masa en una superficie tapada con un pañuelo para que continúe con la fermentación o punteado. Ya que sabes las etapas general, veremos cómo amasar paso por paso. Primero, debes frasear los ingredientes hasta que estén todos incorporados. Tendrá un aspecto de bola pegajosa y suelta. La masa estará lista para amasarse. Después, debes de preparar la superficie donde amasarás, espolvoreando un poco de harina, para que no se pegue la masa. Te recomendamos utilizar una superficie plana que esté a la altura de la cintura. Al principio, cuando ponga tus manos en la masa, estará pegajosa y será difícil de juntar. Forma una bola, aplástala y dale forma, llevando las orillas hacia el centro. Sigue haciéndolo, hasta que la masa ya no esté pegajosa y sea posible darle forma. Presiona la masa con la base de las manos y empuja ligeramente hacia adelante y dobla. Repite eso un par de veces más. Estira la masa con ambas manos, dándole golpes en la mesa y dobla, haciendo que quede aire medio, repitiendo este proceso hasta que la masa quede lisa. Deja descansar la masa por 5 minutos para que se relaje el gluten. Y de nuevo, comienza a estirar y doblar la masa para que se desarrolle más. Cuando la masa esté en su punto, la superficie debe de estar lisa y no se deben de ver las redes del gluten. Si la estiras, no se debe romper. A esta capacidad de elasticidad se le llama fuerza de la masa. Por último, pon la masa en un bol o en los moldes y tapa con un paño para que empiece la fermentación. Amasado en máquina. Es muy importante que sepas las funciones de la batidora y el uso de cada brazo. La pala o espátula se usa para masas quebradas. Globo se usa para masas crecidas. Y el gancho o espiral para las masas hojaldradas o fermentadas. Normalmente, todas las batidoras tienen diferentes velocidades. La primera velocidad hace el mismo trabajo que un amasado a mano, donde se combinan los ingredientes, el cual equivale al fraseado. En esta velocidad, el brazo espiral hace 40 vueltas por minuto. El amasado a esta velocidad dura de 3 a 5 minutos, con brazo de pala, y 4 minutos, para brazos en espiral. Se cambia a segunda velocidad, cuando la masa ya está bien mezclada. En esta velocidad se empieza el proceso de estirado y soplado. Temperaturas en el amasado. Como ya lo hemos mencionado, es muy importante que cuides las temperaturas para no dañar la masa. Por eso, tienes que conocer perfectamente las temperaturas que se generan en un amasado con máquina. El calor se genera por la fricción que se crea entre el brazo y el bol. Conlleva un calentamiento inevitable de la masa. Se ha calculado que por cada 3 minutos de amasado se origina una temperatura de 1 grado centígrado. Sin embargo, esta puede variar por los tipos de amasado. El amasado intensivo ocasiona una temperatura en la masa
de 54 grados centígrados por 20 minutos en segunda velocidad. El amasado mejorado ocasiona una temperatura en la masa de 58 a 59 grados centígrados por 5 minutos en primera velocidad y se genera la misma temperatura por 10 minutos en la segunda velocidad. Consulta la ayuda de estudio, tipos de amasado con máquina, para conocer más detalles.